Bienvenidos a un nuevo encuentro en el Metacoverso. Ya hemos llegado hasta el último directo que tenemos en esta edición. Hemos viajado por todos los continentes del planeta y solo nos queda precisamente el nuestro, Europa. Así que en este caso vamos a conectar con un centro educativo italiano, por lo que será de las conexiones más especiales que vamos a hacer. Y en este caso vamos a seguir hablando en castellano como en todos los directos que estamos haciendo y interactuarán mis alumnos con los suyos. Crearemos una nueva edición de Metacoverso Noticias en versión internacional para seguir desarrollando ese pensamiento crítico. Así que, sin más, vamos a invitar a la otra clase para que entre con nosotros. Mejor de un lado o de otro, así que aceptarla, que ya os la he mandado, mandármela también a mí. Vale, ya hemos conectado. Perfecto. Hola, buenas. Hola, Katia. ¿Qué Hola. tal? ¿Qué tal vosotros? Nosotros todo bien. Muy bien. Bienvenidos al Metacoverso. Muchas gracias por invitarnos a trabajar con vosotros. Ha sido realmente un gusto para los chicos. Es un placer poder contar con todos ustedes y la verdad que es una actividad muy interesante la que vamos a realizar hoy, muy productiva porque vamos a poder nutrir de información económica a alumnos españoles e italianos, ¿no? Cada uno estando en su país. Te cuento que para los chicos nuestros fue una novedad porque aquí pasan economía política, ellos historia de economía. Entonces trabajar y meterse en estas búsquedas fue realmente interesante porque entraron en lo vivo propio, ¿no? de la asignatura de la economía. Muy bien, y también agradeceros que es un gran esfuerzo que lo hagáis en castellano, que no es vuestro propio idioma. Así que ahí hay una doble dificultad y un doble valor para vuestro caso, ¿vale? Bueno, ya confiamos en vuestra paciencia y comprensión, sí, ¿vale? Seguro. Ya, bueno, sin más, yo paso a presentar a mis alumnos, que van a ser los primeros en participar, y después presentas a tu parte, ¿vale? A tu alumnado. Perfecto. Así que, en primer lugar, nosotros vamos a contar con Yasmina y Alejandro, que van a pasar con nosotros, y ya puedes invitar a tus alumnos a que entren. Gracias. Hola. Hola chicos, hola, ¿qué tal? Bueno, ya van a llegar los niños, un segundo. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Yasmina y él Alejandro. Vale, mucho gusto. Yo la profesora Katia y os voy a pasar con Lisa y Francisco, que van a escucharos y luego hablar de la misma noticia vuestra, pero en Italia, ¿vale? Vale. Vale, aquí los tenéis. Hola. Hola. Nosotros somos Yasmina y Alejandro y espero que os guste el directo y pues que empiece la entrevista. Allora, Italia es una república democrática en la que el Parlamento es el centro del sistema y se compone de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. El jefe del Estado es el presidente de la República, Sergio Mattarella, y la base del ordenamiento jurídico es la Constitución italiana. Nuestro país tiene una gran diversidad de riqueza natural, como cordilleras, como Alpes y Apeninos, ríos, islas y lagos, y tenemos 8.000 kilómetros de costas. Nuestro país tiene una increíble riqueza natural con más de 60.000 especies de animales y 10.000 vegetales. Y cabe destacar, es el país con más sitios UNESCO en el mundo, 61 en 55 sitios culturales y 6 naturales. Y la gastronomía italiana incluye numerosos productos protegidos con certificación geográfica y desde este año es la única cocina del mundo reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Y por lo concierne la riqueza artística de Italia, nuestro patrimonio artístico es el resultado de una historia larga que empezó en la época romana, en el Renacimiento y ahora en la Edad moderna. Italia detiene cerca del 60% de los bienes artísticos de todo el mundo. Ciudades como Roma, Florencia, Milán o Nápoles albergan obras de valores incalculables como monumentos, iglesias, palacios, frescos y esculturas que han realizado Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael y muchos otros. Italia no es, el arte en Italia no es separado de la vida cotidiana, porque muchos edificios históricos lo utilizamos durante todos los días. Desde el punto de vista administrativo, nuestra Italia está dividida por 20 regiones. Nosotros vivimos en Véneto, que se ubica en el noreste. Es una de las regiones italianas más conocidas por su paisaje. Es famosa la cadena montañosa de las Dolomitas, el lago de Garda y la laguna de Venecia. Nuestra ciudad, Vicenza, es conocida como bien de UNESCO por la arquitectura, sobre todo de Andrea Palladio, y por la villa La Rotonda. ¿Y vosotros podéis presentaros a España? Pues España es un país del suroeste de Europa, situado en la península ibérica y forma parte de la Unión Europea. Tiene una población de más de 49 millones de habitantes y su capital es Madrid. Es una monarquía parlamentaria con una rica diversidad cultural y lingüística, donde vienen el castellano y otras lenguas oficiales como el catalán, el gallego y el euskera. El nivel económico en España es una de las principales economías de la zona, con un peso destacado del turismo, los servicios y la industria. En los últimos años han mostrado un crecimiento económico superior a la media europea. Además, es uno de los países más destacados del mundo, conocido por su patrimonio histórico, gastronomía y calidad de vida. Ahora voy a decir lo del PIB de España, la noticia. España vive una etapa de crecimiento económico sólido. En el último año ha crecido en torno al 2,5 hasta el 3%, un ritmo superior al de la mayoría de países de la eurozona. Este crecimiento se apoya principalmente en la demanda interna, el consumo de los hogares, la creación de empleo y el buen comportamiento de los sectores como los servicios y el turismo. De cara al futuro, las previsiones apuntan a que la economía seguirá creciendo, aunque de forma más moderada. Para los próximos años se espera un avance del PIB por encima del 2%, lo que mantiene a España entre las economías más dinámicas de Europa. No obstante, existen riesgos externos y desafíos estructurales que podrían influir en la evolución económica a medio del mundo. Y pues va a seguir mi compañero Alejandro. Buenas, me llamo Alejandro y ahora vais a explicar el sector económico más importante de Italia, ¿no? Ah, devi rispondere. Hola. Buenas. Hablando de nuestra economía, el Producto Interno Bruto de Italia ha crecido de 0,5% en 2025 y se prevé que aumentará de 0,8% en 2026. Lo que hace que, pero ¿de dónde llega todo este crecimiento? En Italia, el aumento del PIB se debe solo a la demanda interna, es decir, a los consumos y a las compras de las familias, de las empresas y también del Estado dentro del país. En cambio, el comercio con el extranjero no hace crecer este PIB porque las importaciones son mayores, son más que las exportaciones.
Y las condiciones imprescindibles por las cuales nuestro PIB podrá crecer de 0,8 puntos son la reducción de la incertidumbre del comercio, de la política comercial de Estados Unidos, la estabilidad de la demanda internacional y la moderación de los precios de la energía, algo que ya está pasando. Pues en cuanto al sector económico más importante de Italia, tenemos que hacer una división en dos. Si vamos a considerar el aporte al PIB, el sector más importante es el terciario, que ocupa más del 73% del PIB, mientras si vamos a considerar la riqueza producida, el sector más importante es el secundario, o sea, los de las industrias y de las empresas. Y los sectores industriales más importantes son cuatro, son los de la moda, los de la automación industrial, lo agroalimentar y los de la industria del mueble. Y en cuanto al volumen de los negocios, el sector más importante es el mecánico, y que ofrece productos como bombas hidráulicas, herramientas y material para el packaging. Y el punto de fuerza de este sector es la alta personalización, y este sector se ubica en el noreste de Italia, en la cual se ubica también nuestra ciudad de Vicenza. Sí, y en la ciudad de Vicenza el sector más importante es lo de la orfebrería. Muchas gracias por la información. Ahora voy a hablar yo de los sectores económicos más importantes de España. En España el sector servicios es el más importante con diferencia, ya que representa el 69% del PIB, incluyendo actividades como el comercio, el transporte y la más importante, el turismo. El turismo es el más importante, ya que España es uno de los países más visitados en el mundo, ya que cuenta con una gran gastronomía, por la seguridad que hay en España y por su gran clima. El segundo sector más importante es la industria, ya que aporta alrededor del 20% del PIB con actividades como la fabricación de coches, maquinaria, productos químicos, materiales de obra, y este sector es tan importante ya que crea muchos empleos en España y alza la economía. Ahora voy a seguir hablando del empleo y desempleo en España y haciendo hincapié en los jóvenes. En España, la tasa de desempleo general se sitúa en torno al 10%, una de las mayores en Europa. Sin embargo, lleva bajando en los últimos años. Mirando el desempleo juvenil, tenemos un grave problema, ya que en España el 25% de los jóvenes están en paro por motivos como la falta de experiencia, la precariedad laboral. Esta situación dificulta una estabilidad económica, y en España podemos decir que casi 1 de cada 4 jóvenes están en paro. Ahora, por último, voy a explicar cómo la IA interfiere en España. La inteligencia artificial está ganando peso en España, sobre todo en sectores como la banca, la industria, la sanidad, el comercio y la administración pública. Ayuda a mejorar la productividad y automatizar tareas. Sin embargo, esto va a fomentar la necesidad de mejorar la formación digital de trabajadores y jóvenes. Además, ha generado nuevos empleos como especialistas en IA generativa y expertos en ciberseguridad. Y en estos últimos años han aumentado mucho la demanda de los trabajos que están relacionados con la IA. Por ejemplo, hay profesionales con IA que ya pagan 3.000 euros al mes en España. Y esto es muy positivo para nuestra economía. Muchas gracias, y ahora doy paso a nuestros compañeros. Hablando del mercado laboral en Italia, en 2025 y a principios de 2020. Hola, somos Paris y Lina, y ahora damos paso a la noticia sobre los salarios en España. El salario mínimo y medio de la brecha económica entre el norte y el sur del país. En España, el salario
mínima actual es de 2.221 euros al mes, en 14 pagas, lo que equivale a 15.876 euros al año. El salario medio se sitúa aproximadamente entre 2.100 y 2.200 euros al mes, dependiendo del sector y de la comunidad autónoma. Existe una clara desigualdad territorial entre el norte, como grandes ciudades como País Vasco, Navarra, Madrid o Cataluña, y los salarios más altos, mientras que la zona sur, como Andalucía, Extremadura o Canarias, poseen ingresos más bajos. Esta diferencia se debe al tipo de industria, el nivel de empleo cualificado y el desarrollo económico de cada región. Hablando del mercado laboral en Italia, en 2025 y a principios de 2026 se presenta una situación en general positiva, ya que el número de personas empleadas aumenta y la tasa de empleo se encuentra entre las más altas de la historia. Alrededor de 62 de cada 100 personas en edad laboral tienen un trabajo y en general más personas trabajan en comparación a los años anteriores. De allí que el desempleo haya claramente disminuido. A finales de 2025, la tasa de desempleo bajó a 5,6%, uno de los niveles más bajos jamás registrados en Italia. En lo concreto, solo 6 de cada 100 personas que buscan trabajo no pueden encontrarlo. Las principales causas del desempleo en Italia son el lento crecimiento económico, porque la economía crece muy lentamente y por eso crea menos puestos de trabajo, el desajuste en la formación escolar y las competencias que el mundo del trabajo pide. En 2026 el desempleo juvenil está del 19,2% frente a un promedio del 28% en los últimos 40 años. Sin embargo, hay 1,4 millones de niños jóvenes de 15 a 29 años que ni trabajan ni estudian y aprovechan un subsidio estatal, causando una deuda de 15,7 mil millones de euros a las cajas del Estado. Para ser contratado por una empresa en Italia es necesario contar con habilidades blandas como creatividad, don de gentes, compromiso práctico y ideas concretas, o sea, todo lo que puede contribuir a mejorar la empresa. Son imprescindibles tanto resiliencia, adaptabilidad y aprendizaje continuo, así como capacidad de tomar decisiones, de trabajar en equipo, también liderándolo. Actualmente en Italia el 45,8% de la población de entre 26 y 74 años tiene unas competencias digitales básicas, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que es del 55,6%. Gracias. Pues ahora vamos a hablar sobre los temas de los salarios, que es uno... Tienen que hablar ellos. ¿Tenéis que hablar vosotros ahora? Sí, hablamos del coste de vida y de la cesta de la compra. Primero hay que hablar de inflación, que en España ha subido bastante desde 2022, aunque se ha ido moderando, pero siguen los precios bastante altos. Y bueno, según el IPC, ahora mismo la inflación en España es del 2,4%, según un estudio adelantado. Esto se nota mucho en la cesta de la compra, ya que las personas ahora mismo gastan aproximadamente 1.600 euros por persona al año. Básicamente esto es 80 o 100 euros aproximadamente por semana por persona, y ya si llenas un carro entero suele llegar a los 120 euros, 150 euros, algo que es bastante caro. También un buen indicador de la cesta de la compra es el precio de una taza de café, la cual ahora mismo en España es unos 50, y es un indicador también del coste de vida y del coste de las cosas en España. Y aquí nos gustaría haceros una pregunta. ¿Cómo ha evolucionado en Italia en los últimos años el precio de la cesta de la compra y la inflación, y cuánto es el precio de una taza de café?
Pues nosotros ahora vamos a hablar sobre los temas de los salarios en Italia, que hemos discutido aquí en Italia en cuanto es muy bajo respecto a todos los países de la Unión Europea, sobre todo si los confrontamos con países como Alemania, Francia y Suiza. Y a nivel político, entonces se está hablando de poner un salario mínimo de 9 euros por hora, aunque sí serían como 1.350 euros al mes, que es muy bajo como salario. Y un tema que es relacionado con el tema de los salarios, lo de la brecha entre norte y sur, en cuanto a los salarios en el norte son el 15% más, no, el 15% más altos respecto a los que hay en el sur de Italia. Y eso va a afectar todas las redes de servicios como el Servicio Nacional de Salud y también todos los servicios como los de las carreteras, de los carriles, de las guarderías, de los comedores escolares. Y de hecho, pero Italia está haciendo mucho está haciendo mucho para resolver este problema, y de hecho el año pasado utilizó más del 40% de un fondo que fue creado por la Unión Europea para mejorar los servicios en el sur de Italia, pero el problema es que el sur está despoblado y, por ejemplo, en los últimos 3 años más de 175 jóvenes se han migrado hacia el norte de Italia o al extranjero. Italia es un país que funciona a 2 velocidades y un rasgo significativo es lo entre el norte y el sur del país. La diferencia de precios de la cesta de la compra es enorme. En el sur la vida cuesta menos, pero es verdad que hay oportunidades de trabajo y también sueldos inferiores. En general, en toda Italia, los precios de la cesta de la compra han aumentado, han subido. De hecho, un kilo de pasta que comemos a diarios pasó de 1,95 euros a 2 euros. Un litro de óleo virgen extra pasó de 8 euros como 50 a 10-11 euros, y eso porque las cosechas han sido condicionadas por la sequía del Mediterráneo, y también una taza de café pasó de 1,18 euros a unos 1,25 euros, y eso por la escasez de la materia prima. En general, para 2026 se prevé una disminución de los precios en algunos sectores, pero los bienes principales, los bienes primarios, seguirán creciendo, y eso va a llevar un aumento de 622 euros de gastos anuales por familia, por hogar, tomando como referencia una familia de 3 personas. Hola. Entre 2024 y 2025 el mercado inmobiliario en Italia está caracterizado por un aumento general de los precios. Hablando de casas en venta, está claro que el precio al metro cuadrado en las ciudades metropolitanas es mucho más alto que en ciudades pequeñas o medianas. En Milán se compra una casa por 5.400 euros por metro cuadrado, mientras que en ciudades más pequeñas como nuestra ciudad de Vicenza, los precios son más accesibles y se compra una casa por 1.500 euros por metro cuadrado. En promedio, a finales de 2025, el precio de las viviendas en venta en Italia ha sido de 2.140 euros por metro cuadrado, pero en el centro histórico de Roma y Milán ha superado los 10.000 euros por metro cuadrado. Y el mercado del alquiler también ha sufrido fuertes aumentos, especialmente en las grandes ciudades.
En Milano, por ejemplo, se paga un alquiler de 2.500 euros al mes por un piso de 100 metros cuadrados. Hablando de flujos migratorios, actualmente en nuestro país viven más de 5 millones de ciudadanos extranjeros, casi el 9% de la población. La mayoría de ellos reside regularmente en Italia desde hace años y se concentran en las regiones del norte donde hay más oportunidades de trabajo. La población extranjera en Italia es muy heterogénea por edad, género y procedencia, frente a la mayoría de jóvenes entre los 16 y los 30 años. Los principales países de procedencia son Ucrania, Marruecos y Albania, mientras que casi un tercio de los migrantes tienen origen asiático. Hablando de inmigración, de Italia se van muchos jóvenes licenciados y especializados, ya que no encuentran oportunidades de trabajo que les valorice y eso lleva a una pérdida de capital humano competente. Y en España, En España, el tema de la vivienda es un tema que está siendo muy duro social y económicamente, ya que actualmente el alquiler puede llegar hasta los 900 euros, que es básicamente entre 900 y 1.200 euros pagando de alquiler. Con respecto al precio del metro cuadrado, el metro cuadrado está a los 2.400, 2.600 euros aproximadamente, que es básicamente que una casa de entre 80 y 100 metros cuadrados pueda llegar a costar, como coste total, entre 240.000 y 260.000 euros. Si hablamos de nuestra zona, en el sur y la costa, estos precios pueden ser más altos, ya que, como he dicho, la zona en la que estamos suele venir más gente de extranjera y hay bastante más demanda. El problema es que los sueldos no han subido con los precios de las casas y la gente tiene que destinar más de la mitad de lo que gana, en la mayoría de los casos, y está haciendo que la situación sea insostenible. Bueno, sí. Y ahora dejamos con nuestros compañeros Rubén y Lucía. Gracias. Gracias. Hola, somos Lucía y Rubén y ahora vamos a continuar con nuestra noticia. La regularización de inmigrantes en España a contracorriente de Europa. La medida se produce mientras la mayoría de los miembros de la Unión Europea endurecen sus políticas migratorias, aunque países como Italia, Grecia o Portugal han apostado por planes similares en el pasado. Y otra de las noticias es España bate récord histórico de migración mientras cambia su modelo migratorio. La inmigración de españoles sigue marcando cifras históricas con más de 3 millones de ciudadanos residentes fuera de España, un nuevo récord que refleja tanto la búsqueda de oportunidades como cambios demográficos profundos. Las políticas económicas exitosas en Italia en 2025 que deberían continuar en 2026 son, para empezar, la reducción del cuneo fiscal. El documento de Economía y Finanzas 2025 identifica como prioridad el recorte al coste laboral, una medida considerada clave para sostener el empleo, y esta maniobra es uno de los pilares de la estrategia económica del gobierno italiano. Luego, la prudencia fiscal y la reducción del déficit. Los documentos programáticos de finanzas públicas de 2025 destacan una línea de acción basada en la reducción gradual del déficit y en la estabilidad presupuestaria. Esta estrategia mantiene la confianza de los mercados y cumple con los objetivos europeos. En continuación, el impulso a la demanda interna.
Según el análisis del Istat, el crecimiento previsto para 2025 se sostiene casi exclusivamente por la demanda interna, lo que implica que las políticas estén orientadas a apoyar el consumo, sostener el ingreso de las familias y estimular la inversión privada. Luego, el apoyo a los consumos y servicios. Economistas como Paolo Pizzoli señalan que la recuperación italiana en 2025 se debe sobre todo a consumos privados. Y por fin, debería continuar la implementación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, con inversiones estratégicas en las infraestructuras, en la energía y digitalización. España impulsa un ambicioso paquete de políticas económicas con foco en crecimiento, empleo y transformación productiva. El gobierno español ha intensificado en las últimas semanas la puesta en marcha de varias políticas económicas claves destinadas a consolidar el crecimiento, modernizar la economía y mejorar las condiciones sociales, a pesar de la presión política y las críticas de la oposición. Hablando de Europa y de las 5 mayores economías europeas, en 2026 será España la que registrará el crecimiento más alto, con un 2,2%, superando a Alemania de un punto. Y el crecimiento de su economía se ve favorecido por el menor impacto de los aranceles estadounidenses, del fuerte impacto del turismo que está creciendo en los últimos años y de las inversiones en energías renovables. Y a pesar de que España es el país con el mayor crecimiento entre las 5 mayores economías europeas, son los países de Europa del Este que presentan el mayor crecimiento de su economía. Y en 2026 será Polonia la que más avance, con un crecimiento superior al 3%. Y las razones por lo cual los países de Europa del Este crecerán económicamente más rápido son los costos de producciones bajos, los fondos que reciben de la Unión Europea para mejorar infraestructuras, digitalización y educación, y su posicionados bien entre el mercado europeo y asiático. Hola, yo soy Rubén y os voy a decir algunos datos relevantes sobre la economía europea. Y es que el PIB tiene un crecimiento bastante grande, como ya ha comentado nuestra compañera antes, y la tasa de desempleo está en mínimos históricos. También en Europa somos 44 países que usamos una moneda común, que es el euro. Y me gustaría si me puedes decir cuál es el país que está creciendo más en Europa. Como he dicho, es Polonia. En 2026 será el país que más avance, con un crecimiento superior al 3%. Bueno, y por último me gustaría preguntaros que qué os ha parecido el proyecto de Metacoverso que estamos haciendo aquí. Pasamos la palabra a Elena. La verdad es que nos encantó trabajar a este proyecto, a pesar de tener algunas dificultades de traducción al español o de comprensión sobre los datos que encontrábamos. Siempre es interesante hacer experiencia con otros países y esta se ha relevado una experiencia de aprendizaje informal, ya que nos ha permitido hablar sobre temas económicos con chicos y chicas de nuestra edad que tienen nuestro mismo conocimiento previo de economía. Comparando los dos países y planteándonos preguntas importantes. Bueno, pues muchas gracias por haber sido parte del proyecto y esperamos que os haya gustado y ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros y espero a vuestro profesor, ¿verdad? Sí, yo lo paso. Gracias, Elena. Hola, Katia, de nuevo. Hola, Daniel. Bueno, pues muchas gracias por el directo. Me ha parecido una experiencia increíble, súper buena, y creo que ha sido muy productivo todo lo que han podido intercambiar y que hayamos podido realizar una dinámica a tantos kilómetros de distancia, ¿no? Sí, la verdad es que habría sido imposible sin un directo, ¿no? Entonces también la parte digital que has desarrollado en este proyecto es súper interesante para, digamos, cancelar las distancias, ¿no? Entonces, así lo que siempre digo, que al final abrimos una ventana en el aula a cualquier parte del mundo y esto es lo maravilloso que nos permite este proyecto, ¿no? Que podemos intercambiar opiniones de cualquier lugar y, claro, y que sea algo tan productivo, ¿no? Para ellos. Claro. Bueno, aquí tenía un público yo, los chicos de la clase del aula, que han disfrutado ellos también, entonces me imagino que hay un público ahí también. Sí, yo de hecho yo he pensado también como para hacer ahora el cierre, enfocarles a ellos para que se vea todo lo que tenemos aquí detrás, ¿vale? Así que bueno, primero voy a hacer un breve cierre, vale, porque como ya he comentado, un momentito, como ya he comentado, este es el último directo del proyecto, del cuarto encuentro del Metacoverso, que quién lo diría, pues que íbamos, cuando empezamos con aquella primera edición, que estábamos cerquita del lugar donde lo hacíamos y nos quedamos por España, en todas las conexiones. ¿Quién lo diría que en la cuarta edición íbamos a estar por los 5 continentes conectando y que ahora mismo estaríamos hablando con un centro educativo italiano, ¿no? Me parece muy interesante. Así que muchas gracias a todos por seguirlo, tanto a todos los seguidores que tenemos Metacoverso, también dar la enhorabuena al gran trabajo que ha hecho el alumnado. En este caso, felicito a todos mis alumnos que han participado y al vuestro también, que lo tenemos aquí delante, que han hecho también un trabajo fantástico. Ya. Y así que felicitar a todos y darle las gracias a todas las partes que han interactuado en este proyecto. Vale, muchas gracias a vosotros, realmente ha sido un gusto. Así que ahora también lo que vamos a hacer nosotros, lo que se suele decir, nos vamos a enseñar el backstage, ¿no? La parte de atrás, lo que no se ve. Eso es. Lo que no se ve es enseñar como la parte el detrás de las cámaras. Vale. Vale. Bueno, con esto me parece ya cuestiones, así que vamos por encima. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.